estamos de vuelta, nuestra gente, el matinal del sur, y nos están acompañando en su visita alumnos del Colegio Montessori, que andan conociendo las dependencias de nuestro canal, así que van a estar aquí. De hecho están ahí saludándonos así de lejos, pero están siendo parte de estas visitas guiadas que hay a nuestro canal y de la que han participado muchos colegios y establecimientos del ICANRAI, de Villarrica, y hemos tenido por supuesto acá en la ciudad de Temuco, así que bienvenidos todos aquellos que quieran venir a conocernos. Y le damos la bienvenida al doctor Francisco Correa. Él es investigador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bien, harta lluvia. Esto es bueno. ¿Cómo evalúas cuando pasa esto, que hay harta lluvia? Eso sí, con viento. Sí, bueno, estamos en invierno, sí. Una época lluviosa por esencia, así que es normal. Sí, yo me pongo alegre cuando llueve, pero porque digo que a la naturaleza y sobre todo a esta región es bonita por eso, digo yo. Eso pienso yo dentro de mi ignorancia. Es propio de sus características climáticas, claro. La lluvia en otoño y en invierno. Claro. Este ha sido un otoño bastante seco en realidad. ¿Cierto? Pero las primeras lluvias intensas que hemos tenido, yo creo, en este otoño, antecediendo un poco el invierno que se va a venir, yo creo, igual bastante lluvioso. Así dicen, el fenómeno del niño. Exacto. Creo que se viene. Doctor Correa, vamos a hablar de los bosques ribereños y su degradación. La importancia, digamos, de conocer en las condiciones en las que están, qué es lo que se puede hacer, ¿cierto? Porque entregan un servicio ambiental al entorno tremendamente importante. Primero que todo, ¿qué son los bosques ribereños? Sí, son un tipo de ecosistema. Aquí hemos venido siempre a hablar de ecosistemas. Es un tipo de ecosistema boscoso, un tipo de bosque que está asociado a ecosistemas acuáticos. Entonces aquellos bosques que se encuentran en la ribera o en la orilla de ríos, de lagos o de humedales y que presentan características distintivas del resto de los bosques, dado que su presencia se debe exclusivamente a la presencia de agua. Ya. O sea, los bosques ribereños están siempre asociados a la presencia de agua, ya sea agua superficial o agua subterránea. Y de alguna forma son la última barrera que tienen los ríos ante la presión humana. Son la última barrera de protección ante cualquier actividad humana, dado que generan una especie de cortina, una protección, una barrera boscosa que impide que los contaminantes o cualquier otro tipo de actividad que desarrolle el ser humano pueda afectar a los ríos. De alguna forma es su barrera de protección, un buffer que se le conoce. Vemos, cierto, en los ríos siempre hay como arbustos, árboles, y hay unos que se llenaron de zarzamora, pero eso yo creo que no es de parte de la naturaleza, digamos, propia de la zona. Acá estamos viendo en pantalla precisamente un cauce, un río. Y uno, dentro de su ignorancia, dice bosque ribereño, se imagina árboles o arbustos grandes, pero acá estamos viendo algo distinto. ¿Y esto también es un bosque ribereño? No es en sí un bosque de ribereño, sí es vegetación de ribera, ¿cierto? La zona de ribera de los ríos puede estar compuesta ya sea por bosques o por matorrales o en algunos casos, dependiendo del clima, por pastizales de alta altura. En este caso estamos nosotros en la zona centro de Chile, en el Valle Elqui, en esa imagen. Allá no existen bosques como los que conocemos acá en el sur de Chile, ¿cierto? Los cerros están cubiertos por cactus, ahí no se ve muy bien, pero los cerros está dominado por cactáceas, cactus, y los bordes de los ríos por vegetación mayoritariamente herbácea, pastos y algunos arbustos. Este pastizal en definitiva es el que no permite está protegiendo el río para que no entren las personas. Eso es en definitiva lo que nos dice cuando tiene que ver uno de los tantos roles, que es proteger el cauce. Exacto. Impide la entrada directa de contaminantes hacia el río y regula la entrada. Aquí se ve ya un río más de la zona sur, ¿cierto? Esto cambió. Sí, esto cambió. Esto ya de la zona sur, la cuenca del Maule, en donde estamos ahí observando otro tipo de vegetación, claramente, ¿cierto? Hay álamos, hay pitra, temo, se ve allá algunos guayes, que representan sí ya un bosque de ribera adulto y que permite entonces este freno hacia los contaminantes que pueden ingresar hacia los ríos. ¿De qué forma efectivamente estos bosques ribereños, como los conocemos sobre todo acá en la región de la Araucanía, se han visto degradados producto, nos imaginamos, de la acción humana? Sí, los bosques de ribera o las zonas de ribera en general, porque
no necesariamente en la zona de ribera existen bosques nativos, sino que pueden haber otro tipo de vegetación. Las zonas de ribera están siendo muy afectadas, o han sido históricamente muy afectadas, en primera instancia por la actividad agrícola, que es una de las actividades que más se acerca hacia los cuerpos de agua y obtienen parte de la materia prima, ¿cierto?, para regar los cultivos desde los ríos, y donde se encuentran estos cultivos generalmente llegan hasta los ríos. No conservan los bosques de ribera como una franja de protección, sino que intentan, que es el objetivo en algunas empresas agrícolas, maximizar la producción, o sea, ocupar la mayor cantidad de terreno que tenga disponible. Y para eso despojan de la vegetación hasta los bordes de los ríos. Claro. A pesar de que legalmente eso está prohibido. Hay una franja de vegetación a la orilla de los ríos que debe ser protegida por ley. Sin embargo, dadas las características de nuestro país, es difícil de aplicar esa legislación por la dificultad de fiscalizar todos los ríos, todas las riberas fluviales o lacustres o de humedales que pudiesen estar siendo intervenidas por la actividad agrícola, por la actividad urbana, que también es muy fuerte el uso urbano inmobiliario, o la actividad humana recreativa. El turismo, el esparcimiento genera un daño enorme también a las riberas. Nosotros lo hemos podido constatar en este recorrido que hemos hecho desde el río Cisne en el sur de Chile. Vamos ahora en la parte central de Chile muestreando todas las cuencas y hemos visto la gran degradación que existe en la ribera producto de la gran acumulación de basura. Yo creo que es uno de los 3 grandes problemas que pueden existir asociados a los cuerpos de agua, no solo la degradación del bosque o de la vegetación de ribera, sino que la contaminación de esas zonas, que son zonas de esparcimiento comunes de la familia. Y del turismo. Y del turismo esencial que van a pasar, ¿cierto?, el verano, las vacaciones, a orillas de los ríos, a orillas de los lagos. Lamentablemente dejamos, ¿cierto?, una huella muy, muy fuerte en esas zonas. Hemos visto aquí dentro de las imágenes que tenemos, ¿cierto?, el trabajo que están haciendo. Ustedes van tomando muestras, ¿cierto? ¿Y qué es lo que analizan de todo este viaje desde el sur y que ya van en la zona central, subiendo hacia el río Loa? Sí, esto está en el marco de uno de nuestros proyectos de investigación que busca caracterizar el estado de conservación de los ríos y de las riberas. Entonces, en este primer recorrido por el territorio nacional, estamos haciendo una prospección de 12 cuencas, 12 de las 30 cuencas o más que pueden existir aquí en Chile, colectando muestras de agua, colectando muestras de sedimentos, colectando muestras también de algunos organismos acuáticos como invertebrados, que lo pudimos ver hace una semana acá, algunas imágenes, y analizando también en detalle el estado de conservación de las riberas, o sea, la composición de especies. Tú mencionabas recién que acá en el sur de Chile se ve mucha zarzamora, o la famosa murra, como la conocemos. La murra que está justamente como en la orilla, pareciera que está como protegiendo el río. Toda la orilla de los ríos. Son uno de los primeros, es una especie invasora, ¿cierto?, no una especie nativa, al igual que el aromo. Uno ve los bordes de los ríos amarillos, los bordes de los ríos amarillos o cubiertos por moras, que son especies introducidas de rápida proliferación, de rápida propagación. Los ríos sirven como agentes de propagación de la semilla de esta vegetación. Entonces una semilla cae al río, es arrastrada por la corriente y metros o kilómetros más abajo puede esa semilla volver a llegar a la ribera y crece otro árbol. Y así va un relevo de semillas, ¿cierto? De nunca parar. Es súper complejo porque podemos ver ahora desde la precordillera hasta la zona costera las riberas de nuestros ríos cubiertas por vegetación exótica que puede llegar a ser muy dañina en algunos casos. Sin embargo, en algunos casos son el producto de la intervención, o sea, cuando despojan de vegetación, aquellas especies como la zarzamora o como el aromo, que son de rápido crecimiento, son las primeras en colonizar, en llegar a esos ambientes que están disponibles para ser habitados. O sea, la zarzamora no necesariamente fue alguien y plantó. Simplemente con una semilla. Sí, el aromo también se propagan por el viento, ¿cierto? La propagación vegetal es por el viento, por el agua o por los animales. Un animal puede ingerir una semilla de alguno de estos árboles, una mora, ¿cierto?, moverse en el territorio, luego a través de las fecas vuelve a eliminar esa semilla al terreno y crece otra planta. Y así se van manteniendo y van tomándose los distintos espacios. Cuando hablamos de bosques ribereños, ¿hablamos solamente de flora o también hablamos de fauna? Bueno, los bosques son ecosistemas que integran flora y fauna, ¿cierto? El bosque es un elemento, es un ecosistema complejo que alberga
especies arbóreas de gran tamaño, especies arbustivas de bajo tamaño que se conoce como sotobosque. Tenemos el bosque adulto, ¿cierto? Que es el más alto que uno siempre ve porque mira para arriba. Sí. Pero a la altura de nuestros pies existe otro tipo de vegetación más pequeña. Y yo lo conozco ese como arbusto. Como arbusto, ¿cierto? ¿Sí? Técnicamente se conoce como sotobosque y cumple ese rol de frenar porque son más densos los sotobosques y están a más baja altura. Y las raíces, tanto las raíces como el tronco del árbol o de las plantas, bloquean entonces la entrada rápida no solo de contaminantes, sino que todo tipo de elementos que pueda ser arrastrado, por ejemplo en estas lluvias. Un bosque de ribera o una zona de ribera desprotegida de vegetación en este tipo de eventos lluviosos implica de que existe un arrastre rápido de sedimentos hacia los ríos. Entonces entra mucha materia orgánica, entra mucha contaminante proveniente de la agricultura, de la actividad industrial, etcétera, rápidamente hacia los ríos. El bosque de ribera frena un poco esto, ¿cierto? Van chocando las partículas, los elementos, ¿cierto?, que van siendo arrastrados con las raíces, con la vegetación, con la materia orgánica que está en el suelo y se retienen en esas zonas y son procesados y evitan su llegada rápida o en masa hacia los ríos, ¿cierto? Yo he visto en la zona de Liquiñe probablemente mucha murta en el entorno de ríos pequeños que hay algunos cauces. ¿Alguien plantó la murtilla ahí o es parte de la murta? Bueno, igual es una especie nativa. Sí, y además nativa. Que se comercializa, tiene un uso comercial bastante amplio en cuanto a los dulces y cosas de la artesanía. También se propaga mediante animales, ¿cierto? Hay propagación animal, propagación por el viento, por la lluvia que arrastra el fruto y las semillas a través del territorio y se van propagando en el territorio, pero son menos densas que las moras. ¿Sí? Sí. Nos pasó, bueno, yo me di cuenta que cuando volví a la de terreno, mis piernas no estaban rajuñadas. Claro. No lo noté en terreno, no me fijé la ausencia, pero acá en la Araucanía o en el Biobío, salir a tomar muestras de los ríos es volver completamente rajuñado, las piernas, los brazos, las manos, para poder llegar a los ríos. Con la invasión de la zarzamora. Entre medio de la zarzamora o el espino también. Que son en ese tipo, que crecen mucho en esas zonas. Oye, pero varía mucho de sur a norte. Me imagino, tú llevas mucho tiempo en esto, pero yo iría impresionada todo el camino, en todo el trayecto de lo que ustedes realizan, porque realmente va variando, se nota mucho el cambio. O sea, lo que tenemos acá en imágenes que estamos revisando es en el Valle de Chile. ¿Cuántas horas de acá? ¿El Valle del Elqui? Sí. El Valle del Elqui, pero fueron 12 horas en caminata. Nos demoramos 12 horas de acá, ya. Nos demoramos 12 horas y cambió Chile. Este es otro Chile. Clima semiárido. Claro. Sí, en Chile tenemos una particularidad que es única en Sudamérica, principalmente, o en el mundo. Nuestra extensión, ¿cierto? El país es un país muy largo que cubre un gradiente climático muy amplio, desde el desierto más árido del mundo, que es el desierto de Atacama, es uno de los ecosistemas más antiguos también del planeta, junto con la Antártica, hasta las zonas más lluviosas del planeta, ¿cierto? Las zonas donde cae mayor cantidad de precipitación en el mundo. Entonces tenemos un gradiente que es extremo en ese sentido. Y el clima es el principal modelador de la flora y la fauna en el territorio. Claro. O sea, en climas desérticos existe un tipo de vegetación, como lo vemos ahí, particular, y un tipo de fauna también particular asociada a esas características del clima desértico. Por ejemplo, tiene una oscilación térmica mucho más amplia que en el sur de Chile. La oscilación térmica es cuánto cambia la temperatura en el máximo y en el mínimo. Claro, las extremas. Los extremos. Acá en el sur de Chile podemos pasar de 5 a 15 grados, de 10 a 20 grados en un día. Sí. En el desierto la oscilación térmica puede llegar hasta 20 grados, o sea, de menos 5 en la noche a 15 grados en el día, por ejemplo. Esos son extremos importantes de que la flora y la fauna debe estar adaptada para poder sobrevivir a esas condiciones extremas, ¿cierto? Y así como vamos avanzando hacia el sur, existe una zona que es la zona mediterránea, es un clima mediterráneo que existe acá en Chile, en Australia, Nueva Zelanda y en España. Son zonas donde existe este tipo de clima, caracterizado por un periodo bajo de lluvia, ¿cierto? Baja oscilación térmica, también un periodo de ausencia de precipitaciones en verano, pero otro tipo de vegetación, ¿cierto? Otro tipo de vegetación mucho más con mayor cobertura, mayor follaje, y otro tipo de fauna también asociada a esa vegetación. Entonces,
el clima define la vegetación y la vegetación es un gran definidor también de la fauna que nosotros vamos a encontrar, puesto que la fauna se alimenta de esa vegetación y se alimenta también o lo utiliza de refugio, de hábitat. Y de fauna, o dentro de ese mismo concepto, entramos nosotros las personas, porque en definitiva los humanos difícilmente pueden habitar, y por eso es que en estos sectores de lo que estamos revisando ahora no hay tanta presencia de no sé, comunidades, y se asentan principalmente donde hay mayor vegetación, porque hay más producción de alimentos, ¿cierto? Y se puede hacer una vida en eso, y el centro sur es el que tiene mejores condiciones para poder vivir. Claro, existe esa tendencia a que la población se agrupa en los climas más templados. Y en ese caso entonces la amenaza precisamente somos nosotros, con el turismo, con lo que hemos hablado ahora, el tema de la agricultura, ¿cierto? El tema inmobiliario, etcétera. Pero en estas zonas de aquí la amenaza es otra de los arbustos, ¿cierto? Todo lo que acompaña a los ríos. ¿La amenaza dónde está radicada aquí? En la zona norte, la principal actividad que se lleva a cabo, en el Valle del Elqui y un poco más al norte, la actividad frutícola, ¿cierto? La producción de fruta, uva, para producir vino, no para la venta de uva principalmente, para producir vino y pisco. Claro. Somos grandes productores a nivel mundial de ese tipo de líquidos. Sí. Y para eso necesitan agua, y para eso necesitan también grandes porciones del territorio para cultivar, que en esas zonas son escasas. Si te fijas cómo son los valles, son valles escarpados, con poca planicie para cultivar. Entonces, los agricultores de esa zona, las empresas agrícolas o vitivinícolas, ocupan al máximo el territorio, amenazando, ¿cierto?, comúnmente al río, al ecosistema acuático del cual obtienen el agua. Claro. Entonces yo creo que aquí ha existido históricamente a nivel mundial, en realidad no solamente en Chile, un desconocimiento tremendo de la importancia que tienen estos bosques para los mismos productores en ese caso. Claro. Si ellos supiesen la relevancia que tiene conservar el bosque para conservar el agua en buena calidad, para regar sus cultivos, seguramente sería otra la forma en cómo llevan a cabo su actividad. Hoy, este recorrido desde el sur hasta el Loa es parte de un proyecto que ustedes están llevando adelante. ¿Qué se viene ahora en términos de proyecto? Nos quedamos ahí, las imágenes que pasemos a revisar son precisamente, estas imágenes son ¿de dónde? Esta en particular. Esas imágenes son de la región del Maule, en la cuenca del río Claro. Ahí se han estado monitoreando extensamente los ríos de esa zona. Y esta, como te decía, son imágenes de la cuenca del río Elqui. Llegaron hasta el Elqui, falta todavía, parece. Claro, vamos hacia el norte, hasta el río Loa, completando esta prospección para poder conocer en detalle. Fecha de término, a fin de mes se termina el muestreo. Nos queda un mes para terminar esa prospección. De hecho, yo en 2 semanas más viajo hacia Calama para sumarme al muestreo del río Loa, que es uno de los más interesantes desde mi punto de vista, es el más al norte del territorio, con aguas permanentes durante todo el año, un tipo de vegetación también distinta a la que vemos acá. Claro. Asociado mucho a la minería, hay mucha actividad minera en esa zona que es interesante analizar cómo está impactando a los ecosistemas acuáticos también, y sus características en términos de clima también, en el desierto más árido del mundo, el río más largo de Chile. Ahí están las temperaturas más extremas, yo creo, ¿no? Sí, la oscilación térmica más alta está en esa zona. Hoy es súper interesante lo que están haciendo, un mes más aproximadamente, pero después de eso viene otro trabajo, nos imaginamos, porque ya tienen las muestras tomadas. Claro. ¿Y después qué es lo que viene? Después viene un proceso de algunos meses de analizar toda esa información, toda esa información, y seguimos, después de esas 12 cuencas que nosotros vamos a prospectar, vamos a elegir 4, que van a ser nuestras cuencas modelo, ¿cierto? Nuestro territorio modelo, nuestro río modelo. Y en esos territorios vamos a realizar un estudio mucho más detallado del estado en el cual se encuentran los ríos. O sea, volvemos a recorrer el territorio, pero esta vez en 4 localidades específicas, con un detalle mucho mayor del análisis de las cuencas, ahora ya estudiando cuáles son las actividades humanas, los usos de suelo, la intensidad con la cual se llevan a cabo estas actividades humanas, y además caracterizando en mayor profundidad las comunidades de peces, de invertebrados, y la vegetación de ribera, también estudiando la composición más en detalle en estas 4 cuencas. Yo tengo una duda, en Loa, ahí donde van a andar en el norte, ¿hay señal o no? ¿Van a tener señal de teléfono, no? Sí, cercano a las ciudades seguramente sí, cercano a Calama,
Calama, cercano a... Hoy sería, yo de Patúa nomás, pero si eso pasara, si hubiera buena señal, de repente podríamos hacer un contacto. Por supuesto, un contacto en directo desde el río, sí. Sería súper interesante para ver cómo va avanzando, digamos, este proyecto, esta búsqueda de muestras, porque ese es el destino final, ese es el último, ¿cierto? Ahí ya se termina. Ahí se acaba esta etapa, la etapa inicial del proyecto, que serían los primeros 6 meses de conocimiento y prospección de nuestros ríos. No, sería súper interesante, así que nosotros lo vamos a coordinar para en 3 semanas más, la semana del 20 por ahí, poder contactarnos. Sería buenísimo, sería súper bueno. Consejos para las personas que están en la casa con respecto precisamente a los ríos. Además de no contaminar, de donde usted vaya no deje basura, llévese toda su basura, pero otros consejos con respecto al cuidado precisamente de la flora que está en el sector. Sí, yo hago un llamado principalmente a los propietarios de terrenos que están aledaños a los ríos. Los propietarios de terrenos, porque en Chile si los terrenos no son del Estado, son privados. Entonces, ahí hay 2 responsables, o el Estado o son los privados que somos nosotros. Los propietarios de campos o predios que presentan ríos, le hago un llamado al cuidado, a la restauración, a la recuperación de los bosques ribereños y una recuperación observando el bosque nativo, ¿cierto? No una recuperación con álamos, con vegetación exótica de rápido crecimiento. Y el pasto. No una recuperación con prados o pasto, que no es propio de esta zona, sino una recuperación con bosque. El bosque permite proteger los ríos, el bosque llama a las aves, ¿cierto? Si nos gustan los colibríes, ¿cierto? Hay hartas personas, mi mamá, por ejemplo, tiene en la casa bebederos de colibríes. ¿En serio? Sí, que no son muy recomendados, pero ella disfruta ese hobby, claro, que la visiten. Yo recomiendo plantar más flores, plantar más vegetación, ¿cierto? Flora nativa como el boldo, el peumo, ¿cierto? El arrayán, que crecen en esas zonas, crecen muy bien y atraen a otro tipo de fauna como aves o mamíferos o roedores, etcétera, que van a enriquecer, digamos, los campos, van a permitir una mayor duración en términos del tiempo, de una buena condición de los ríos, pensando en el futuro de nuestras generaciones, ¿cierto? Hacemos un llamado, ¿cierto? A los agricultores de la zona. Se puede contribuir con eso. Sí. A los agricultores, a las empresas forestales, a los propietarios de pequeños o grandes terrenos, que observemos los bordes de los ríos, veamos la condición en que se encuentran y analicemos la forma de cómo podemos, si están en buena condición, si hay bosque nativo, ¿cierto? Conservarlo, asegurarse de que se mantenga así, y si hay una degradación, trabajar en conjunto, ¿cierto? Reemplazando esa vegetación exótica o plantando árboles nativos en los bosques de ribera para recuperar estos espacios que sirven de corredores biológicos para fauna, para aves, mamíferos, reptiles. Hasta para la abejita, que hay que cuidarlas tanto. Sí, todas las especies son relevantes, todas las especies son relevantes, sin distinción, aunque no nos gusten las arañas, aunque no nos gusten los roedores. Son más que nosotros y son más relevantes. Me gustan los coipos. ¿Te gustan los coipos? Sí, me caen súper bien. Sí, me caen súper bien, soy fan. Pero el otro día quedé enamorada del monito del monte. Increíble, una veterinaria del colegio médico y nos explicó ahí la importancia del monito del monte. Sí, un marsupial. Marsupial, sí. Su colita que da vuelta y se cuelga, como un monito así. Lo tenemos acá en el Cerro Ñalón, el monito del monte. Sí. Y ahí nos daba la recomendación la veterinaria que no hay que ir con las mascotas, no hay que llevar perros ni al Cerro Ñalón. Si usted va a un parque, no lo lleve a una reserva nacional, no lleve ni gatos ni perros porque le hacen un tremendo daño precisamente. Sí, las mascotas son uno de los principales enemigos de la fauna nativa, de aves, de roedores, de reptiles y de otros mamíferos como el pudú en Chiloé, que se ha visto muy atacado por la fauna por la fauna doméstica. Uno hace ese llamado, a veces es mal mirado por hacer esas recomendaciones, los que son amantes de las mascotas. Me caen bien, pero hay lugares que no están permitidos para las mascotas, lamentablemente. Por eso, y aquí hemos sido bien insistentes, vamos a seguir en eso. No hay que llevarlo a esos lugares. La mascotita en la casa, el paseo. En zona urbana, sí, bien protegido, porque transmiten enfermedades, señales químicas, ahuyentan a la fauna nativa, es muy delicado. Así es. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Francisco Correa, y éxito en el viaje. Vamos a estar atentos